¿Todo bien? ¿Con ánimo? Con ánimo. Ya veo cuánto tienen. Sí. Saben, yo el cambio de hora me estoy durmiendo. Y anoche no pasé una buena noche. Algo me cayó mal. De modo que el trabajo de ustedes es no dejarme dormir. ¿Estamos bien? No me dejen dormir. Ustedes me vean cayendo. Ustedes digan amén, tírenme la Biblia, algo. Hagan algo que no me duerma. Vamos a dedicar estos minutos a el estudio de la Biblia. El pastor Wilson Lagos les va a facilitar un material perfecto. El pastor Wilson Lagos les va a facilitar un material breve, 12, 13 páginas, que ustedes pueden usar como guía para su estudio de la Biblia. Bien, en 40 minutos es imposible que nosotros podamos dar todas las estrategias sobre el estudio de la Biblia. De modo que simplemente vamos a tocar algunas que puedan ser importantes. ¿Les parece? Pero ustedes me prometen que ustedes van a leer el material y lo van a llenar, porque puse como algo para llenar, para practicar. ¿Alguien me da un versículo interesante de la Biblia? Algo simplemente para tomarlo de ejemplo. Juan 3:16, perfecto. Otro versículo de este lado. Ajá. Y de este lado. ¿Escudriñáis? Perfecto. Muy bien, tenemos 3 versos de la Biblia. Olvídenlo. Juan 3:16, Juan 5:39, Filipenses 4:13. Cuando nosotros leemos la Biblia, lo primero que debemos recordar es que eso lleva tiempo. Yo soy dominicano, mi esposa es colombiana, y de un lugar en Colombia es particular donde su hablar no es tan parecido al mío. Yo soy caribeño y ella un poco más. Y recuerdo cuando nos fuimos a casar, que no voy a poner los ejemplos, pero tuve problemas con su familia porque dije algunas cosas que su familia de que parecían palabras vulgares, pero eran las palabras normales mías. Pero para ellos, ¿por qué este hombre habla así? Su familia tenía problemas para entenderme, pero ella no, porque ella había pasado tiempo conmigo. Muchos de nosotros queremos entender la Biblia y queremos una receta. Estoy deprimido, déjame ver qué texto encuentro. O estoy leyendo la Biblia y no encuentro qué significa eso y lo dejo. No. La palabra de Dios es algo por lo cual debemos vivir, por lo cual usted debe dedicar tiempo. Dice la Biblia: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Usted dedique tiempo a entender la palabra de Dios, sea sistemático en eso. De modo que lo que vamos a hablar hoy, usted dirá, bueno, pero eso como que no es mucho con mi tiempo. Si usted no tiene tiempo para la palabra de Dios, usted pierde el tiempo ahora oyéndome. Todo presupone que usted le va a dedicar tiempo. Bien, con esa presuposición que usted le va a dedicar tiempo, hablemos un poquito sobre las palabras. Las palabras cambian, son vida. Las palabras cambian con el tiempo. Los que viven en España conocen ese poema, ese verso que dice: muchacha fermosa no vi en la frontera como una doncella. ¿Recuerdan eso? Muchacha fermosa no vi en la frontera como una doncella de la Finojosa. Y usted dirá, fermosa, finojosa. Bueno, ¿qué significa fermosa? Fermosa.
hermosa, pero es con H. Las palabras que cambian. Mi papá decía, tengo 5 tablas, 5 canoas. Canoas es como un pequeño bote indígena. Pero él decía, tengo 5 canoas en los bolsillos. $5. Me doy a entender. Las palabras hay que mirarlas en su definición. Nosotros no podemos tomar un diccionario y ver, porque de tal manera amó Dios al mundo. No. Tenemos que ver el uso de la palabra. ¿Tenemos que ver qué? El uso de la palabra. ¿Cómo se usa una palabra? En el escrito. Por ejemplo, cuando dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, es diferente cuando dice no améis al mundo en Santiago, ni las cosas que estáis en el mundo, o el fin del mundo, se refiere a una cosa mundo, o amáis al mundo, se refiere a otra cosa mundo, y Dios amó al mundo. Aquí Dios ama al mundo, pero me dice a mí que no ame al mundo. ¿Será que mundo es diferente? De modo que debemos lo que se llama ponderar. Ese es el primer secreto. ¿Cuál es el primer secreto? Ponderar. Ponderar es ubicar los usos de una palabra en un escrito. Ponderar es ubicar los usos de una palabra en un escrito. ¿Estamos bien? Y las reglas son simples. Primero, busque el uso en el contexto inmediato. Número 2, búsquelo en el escrito en general. Número 3, en otros escritos del mismo autor. Número 4, en otros escritos del mismo género. Número 5, en la sección bíblica a la que pertenece. Y finalmente en toda la Biblia. A ver. Número 1, pondere en el contexto inmediato. Ahorita usted lo va a recordar todo. Si ustedes no me dejan dormir, se van a acordar de eso. Número 2, en todo el escrito. Primero, en el contexto inmediato. Número 2, en el escrito. Número 3, en otros escritos del mismo autor. Número 4, en otros escritos del mismo género. Número 5, en la sección bíblica a la que pertenece. Y finalmente en toda la Biblia. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo quiero amar, quiero la palabra amar o Dios, quiero ver. Entonces debo ubicar primero esa palabra, número 1, ¿dónde? En el contexto inmediato. ¿Qué mundo significa en Juan 3? Porque es muy probable que en una misma conversación yo use la palabra con el mismo sentido. De modo que, primero, ¿cuál es el uso de la palabra en el contexto inmediato? Si es Juan 3:16, el contexto inmediato es que Juan 3, porque yo para esto he venido al mundo. O el 17, porque no vino Dios para condenar, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. De modo que lo busco en Juan 3. Número 3. Número 2. ¿En qué otro lugar lo busco? En todo ya lo busqué en todo el contexto que es Juan 3. Ahora lo busco en todo el escrito. ¿Cuál es el escrito? En todo el evangelio de Juan. Juan 7, porque yo doy testimonio del mundo que sus obras son malas. Ahora, número 3, lo voy a buscar ¿dónde? En otros escritos del mismo autor. ¿Usted me puede decir otros escritos del mismo autor? Primera de Juan, segunda de Juan, tercer libro de Juan, tercera carta de Juan, Apocalipsis. Y busco esa misma palabra en esos escritos. Número 4, en otros escritos del mismo género. ¿Qué otro género? Que Juan es una carta, el evangelio de Juan es una carta, es un evangelio, es un evangelio. ¿Hay otros evangelios en el Nuevo Testamento? Oh, entonces busco ahora Juan
la palabra amor o la palabra que sea que estoy buscando en los demás evangelios. Finalmente, casi finalmente, en la sección bíblica a la que pertenece, el Nuevo Testamento, y finalmente en toda la Biblia. Es sencillo, búsquelo en ese orden. Si usted se preocupa por cómo se usa esta palabra en la Biblia y lo busca en ese orden, usted va a tener una idea acertada de qué Juan 3:16 quiere decir cuando habla de mundo, cuando habla de Dios, cuando habla de amor. Porque las palabras no son lo mismo. Las palabras cambian. Dice Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Hebreo Beit. La palabra casa puede significar familia, ¿sí o no? Puede significar palacio cuando David habla de construir la casa del rey, o templo, la casa de Jehová, o descendencia, la casa de David. La misma palabra casa. La palabra, dígame una palabra. Hijo. Por ejemplo, ya me dijo amor usted, Juan 3:16, usted está muy amoroso. Hijo puede significar el que fue engendrado directamente por mí, pero hijo puede referirse también a un descendiente. Cuando dice la Biblia, Romanos 1:3, que fue hijo de David según la carne, es descendiente de David. Pero hijo también significa de la misma naturaleza. Por ejemplo, en Ezequiel 3, hijo de hombre significa hombre o de la naturaleza humana. Hijo de Adán es hijo de hombre, es hijo del carpintero en Lucas, es carpintero en Marcos. No es este el carpintero, pero Lucas dice, no es este el hijo del carpintero, de modo que un hijo del carpintero es un carpintero. Un hijo de un hombre es un hombre. En Amós 1, un hijo de profeta es un profeta. Un hijo de desobediencia, Efesios 2:1, es un desobediente. Un hijo de los azotes en Deuteronomio es un azotado. Un hijo de perdición es un perdido. Un hijo de Dios es Dios. Recuerdan que cuando Jesús dijo que era hijo de Dios, ellos le apedrearon en Juan 10, dijeron, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Dios. De modo que hijo de no solo significa engendrado por, sino descendente de, y también de la misma naturaleza. Noten, lo que hemos hecho fue simplemente ubicar los significados de esa palabra en la Biblia. ¿Me doy a entender? Y eso no es ir a un diccionario y decir, hijo, ¿qué significa? E ir a aplicarle ese significado a la Biblia. Totalmente errado. Cómo la Biblia usa esa palabra, entonces eso nos arroja luz. ¿Me doy a entender? Muy bien. De modo que, ¿están despiertos? Cualquier cosa usted me tira ese maletín. Perfecto, gracias por estar pendiente. Lo primero es rápido. Primero, ponderar. ¿Cuál fue el primer secreto? Vamos, pastor, le voy a copiar su título. 5 llaves. 5 llaves. Yo necesito la primera, el reavivamiento. Necesito ser reavivado. 5 llaves. Vamos a ponerle 5 o 6 hasta que el tiempo nos dé bien. Llaves hasta que haya candados. La segunda es el género. No crea en todo. Las cosas hay que ver qué género tienen. En mi país, el dominicano, por lo menos, yo no voy a hablar genéricamente, decir que el dominicano, que el cubano, que el portugués, pero el dominicano, usted sabe, yo no sé aquí en Europa, pero aquí es el lugar de caminar, pero no, ni que lo maten camina por donde hay que caminar, él camina por el lado. Entonces en la Plaza de la Cultura, el Museo del Hombre, todo eso, hay un letrero, no pise la grama, o sea, camine por la acera, driveway. Aquí está la acera tranquila, limpiecita, desocupada, pero el dominicano ni que lo maten camina por ahí, pisando la grama.
Y el watchman le dice, ajá, tú eres ciego. Mira ese letrero, ¿qué dice ahí? Oh, ahí dice, no pise la grama. Ah, ¿tú sabes leer? Sí. ¿Y por qué tú estás caminando en la grama? Bueno, tú no le haces caso a lo... Dice el tipo. ¿Y aquel letrero cómo dice? Y dice el watchman, beba Coca-Cola. ¿Y aquel? Fume Marlboro. ¿Y usted fuma Marlboro hoy? ¿Y usted ha tomado una Coca-Cola hoy? No, pues si usted no le hace caso a todos los letreros que ve, ¿cómo usted quiere que yo le haga caso a este tampoco? Ustedes se ríen porque encontraron el punto del chiste. El punto del chiste es que son dos cosas en diferentes ¿qué? Géneros. Uno es un aviso publicitario para si usted quiere y otro es una orden. Yo conocí a mi esposa era misionera. Eso fue ya hace mucho, no tanto. Yo soy jovencito, pero hace 20 años, 20 y tantos años la conocí. Ella era misionera y fue a Dominicana de Colorado. Y nos chocamos. Yo venía a Estados Unidos, nos chocamos y me gustó la mujer. Y yo comencé a visitarla a un sanatorio donde ella administraba y comencé a gustarme el asunto. Y me di cuenta que ella tenía un grupo de amigos que habían venido con ella de Estados Unidos y 2 o 3 estaban enamorados de ella. Y yo, oye, tú tienes muchos admiradores, ¿tú no piensas casarte? Dice, ya no, yo le entregué mi vida al Señor y yo decidí no casarme. Yo voy a ir por el mundo dedicándole como Pablo la vida al Señor. Y yo en mi mente, yo tenemos problemas ya. Y me dice, si yo he tenido muchos amigos, pero desde que yo veo que tienen interés corto, porque tú sabes, para evitar. Pues yo, aquí hay problemas, Dios mío. Pero recuerdo 95, 5 de diciembre, hubo una reunión y ella, yo quiero ser misionera en China. Era con OCI, ese grupo de gente. Yo quiero ser misionera en China. Y vinieron el grupo, ahí vinieron y que ahora se ha presentado la oportunidad, que hay una obra ahí, un restaurante que queremos, como de sostén propio y esto, y que queremos que tú. Digo yo, me la van a poner en China. Yo dije, no, tengo que hacer algo ahora. Si no le digo nada, se va y como que yo no existí. Si le digo algo, puedo perder porque ella, yo sé que me va a decir que no. Pero mejor intentarlo y morir intentándolo, ¿verdad? Yo no me voy a quedar que, yo debí decirle. Y ese día, la reunión era en la noche. Ese día me puse romántico y escribí un poema. Son 20 años, excusen. Florecita primorosa. Florecita primorosa, he venido a la distancia, como ovejita ansiosa de néctar, polen, fragancia. Si la miel es mi alimento, esta la tomo de ti, pues yo no vivo sin tu polen y tú vivirías sin mí. Si a otro jardín te lleva quien de abeja y flor es Dios, yo seguiría siendo tu abeja y tú seguirías siendo mi flor. Le pediré a mi Dios que te mantenga bonita, mas si un día te marchitas, oh mi bella, linda flor, te sepultaré en mi miel. Oh, la ausencia de tu amor me mataría también. Y le escribí el poema y se lo di. Lee eso cuando tú estés en la reunión. Si tú tienes que tomar una decisión, lee eso. Pero después, mi sangre caribeña, dije, tú vas a morir con un poema.
¿Cuándo te sale a ti declararte a una mujer con un poema? Los poemas van después que ella te ha dicho sí. Pero algo tan serio, habla claro. Te vas a morir y después que le escribí un poema. No, corrí. Le dije, al favor, préstame el papel. No, que no te lo doy. Que sí, que no te lo... Yo, ay, Dios mío. Dios mío, esta mujer se va a dar cuenta que estoy enamorado. Me va a decir que no. Y yo lo peor que no le dije, tirándole poemitas de amor. No. Ay, no. Se fue. Salió de la reunión, como a la mitad, no terminó la reunión. Y fue a buscarme. Yo quiero hablar contigo. Digo yo, aquí hay cosas feas. Y yo, mira, antes de que me vayas a decir, ¿leíste lo que? Sí, por eso queremos hablar. ¿Terminaste la reunión? No. Entonces, mira, antes de que me vayas a responder por el poema, tú sabes, quiero decirte algo. No creas en todo lo que se dice en lenguaje de poesía, tú sabes, no creas en todo eso. Yo dije, no le gustó, va a decir que estoy enamorado de ella y va a cortar conmigo. Pero, ¿y si le gustó? Entonces, no creas, pero tú sabes, Estela, ella se llama Estela, por ti siento, no tanto como lo que digo ahí, pero mucho más de lo que tú piensas. Eso es como si le gustó, mira, ya estaba muerto. Yo estaba tratando era de resucitar un muerto. Yo estaba muerto. Pero parece que le gustó. Tenemos 3 hijas, ustedes saben. El género, un poema, usted dice cosas que tú eres la luz de mis ojos. La Biblia también tiene muchos géneros. Nosotros a veces cometemos el error de mirar todo por un solo género. La Biblia tiene cartas, tiene historias, proverbios. Instruye al niño en su carrera, decía mi papá, y aun cuando fuere viejo no se apartará. El problema con mi papá es que su primer hijo lo dedicó al Señor. Dijo, Señor, este será pastor. Mi hermano mayor nunca se bautizó. Ese se sabe la Biblia porque mi papá nos mataba si uno no leía la Biblia y los libros de Elena White. Ese le tiene odio a todo lo que es adventista. Él lo instruyó en el camino de Dios. Pero, mi papá dice, yo cumplí mi parte, instruye al niño, pero no que, Señor, ¿dónde está tu promesa? Pero Proverbios no es una promesa, Proverbios es un proverbio. Proverbios es cosas que es muy probable que ocurran. Un proverbio, me doy a entender, es normal, lo más probable es que si tú instruyes a un niño, el niño no se apartará. No es una promesa de Dios, si tú enseñas esto, el niño tiene vida eterna. No. Curiosamente, mi papá conmigo estaba tan chasqueado y yo fui el que le salí pastor. No, lo de poeta fue un día, el amor me lo sacó ahí. Y después del susto que me pasó no me ha salido otro más. Tengo otro hermano que es pastor, pero ese otro hermano siempre quería ser pastor y mi papá dijo, no, yo no dedico. Pero después de mí él fue pastor. Los géneros, usted a la hora de leer, ¿en qué género estoy? Si estoy leyendo el libro de, por ejemplo, Salmos, esos son géneros, esos son cantos, son poesías. Son poesías. Lo que yo les recité ahorita era un poema. ¿Cómo ustedes se dieron cuenta que era un poema? Porque tenía rima. Pero los hebreos no miden los poemas por la rima. Usted ve que los salmos no pegan. Ellos miran el poema por la correspondencia de contenido, que puede ser sinónimo, sintético, antónimo o quiásmico.
Sinónimo es donde la primera línea se repite en la segunda. Hijo mío, escucha los mandamientos de mi padre, de tu padre, y está atento a la voz de tu madre. ¿Está diciendo qué? Está diciendo lo mismo, sinónimamente. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Está diciendo lo mismo. Porque no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Malos, pecadores, juicio, congregación de los justos. El paralelismo antitético es el que dice lo opuesto. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de lo opuesto, mas la senda de los malos perecerá. ¿Me doy a entender? O paralelismo sintético, que es como una progresión. Por ejemplo, el mismo Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo, es un verbo de posición. Estuvo, ni está, ni en silla de escarnecedores se ha. De modo que, si ustedes notan, hay una progresión. Los tres verbos, andar, estar y sentarse. Es como andar, detenerse y sentarse. O sea, hay una progresión en el poema. ¿Me doy a entender? De modo que eso es una forma de ver los salmos. Otra forma es quiásmico. Isaías 6:10. Quiásmico, eso es muy conocido, viene de la palabra griega chi, que es X. Una estructura literaria en forma de X. La forma de X es, ¿cómo son las X? Anchas arriba, anchas, y en el centro una cinturita, ¿verdad? Eso es una forma literaria en forma de X, donde el inicio y el final son iguales y el centro. Por ejemplo, Isaías 6:10 dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda. ¿Lo notaron? Déjenme ver si lo notaron. Déjenme ver, ayúdenme. En Isaías 6:10, engruesa el corazón. Corazón, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer órgano? Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. ¿Dónde estoy? No, en el corazón. Corazón. Que mi esposa no me oiga a mí diciéndole corazón a usted o yo. Corazón, ¿verdad? Corazón. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus y ciega sus, para que no vean con sus, ni oigan con sus, ni su corazón entienda. ¿Lo notaron? ¿Qué notaron? Que fue como corazón, oído, ojos. ¿Me doy a entender? Mirar, observar. Esas son formas poéticas de la Biblia. Forma, para nosotros es simplemente la rima o el ritmo. Para ellos es el contenido, cómo está organizado. ¿Me doy a entender? Yo no veo bien, déjame ver. ¿Cuándo es que yo tengo que terminar para saber cuántas llaves? ¿Termino en 25 o me faltan 25? O sea que... Sabía que usted me caía mal, Pastor Soto, ¿verdad? De verdad. No, yo no puedo cantar, no. Libro de Cantares también es una forma poética y por lo tanto abundan metáforas, metonimias. Yo no le puedo decir, y las metáforas, metonimias varían de acuerdo al trasfondo cultural. Yo le salgo a mi mujer y que tus ojos son como becerros que corren, la cara la parto. Cantares dice que es de Salomón. Proverbios, Eclesiastés son libros de Salomón, y en el mismo género, llenos de metáfora y metonimia, son libros de sabiduría como el mismo libro de Salmos.
corre el mismo género. En el mismo autor, Proverbios, Eclesiastés. Le he dado dos. ¿Cómo ponderar y qué más? Y el género. Me queda una llave. Muy bien. Ustedes, hay un canto que un amigo mío canta que dice: Jesús mi capitán. ¿Están oyendo ese canto? Jesús mi capitán. No quiero, yo se lo recito mejor. Jesús mi capitán, porque cantar no puedo. Jesús mi capitán, Jesús mi capitán. ¿Cómo? Ay, déjame ver. Tíramelo ahí. Andaba yo en un barco sin puerto al cual llegar. De repente oí una voz de tempestad. ¿Fuiste tú que la viste o yo? Yo estoy hablando de la mía. De repente oí una voz que abrió mi corazón y me dijo, El hecho es que Jesús mi capitán. Y ustedes se saben ese canto que dice: Cristo es nuestro capitán. ¿No dicen lo mismo esos dos cantos? Uno dice: Jesús es mi capitán. Y el otro dice: Cristo es nuestro capitán. ¿No dicen lo mismo? Pero hay una diferencia. Que el primer capitán es capitán de barco. Andaba yo en un barco y no va a naufragar porque Jesús es mi. El segundo es capitán de ejército. Es Cristo nuestro capitán, firmes, avanzar. De modo que, aunque las palabras, la frase es la misma, Jesús es mi capitán, pero el trasfondo de ambas es diferente. Y el trasfondo de ambas, ser diferentes, el significado es distinto. Porque aunque dice capitán, es capitán. En el primero es capitán de barco. Hay la tormenta, estate quieto, no hagas nada, porque Jesús es ¿qué? Capitán. En el segundo, Jesús es el capitán del ejército. Por lo tanto, pelea, haz algo, porque Él es el capitán. Firmes, avanzar. De modo, es lo mismo, pero trasfondos ¿cómo? Trasfondos diferentes. La Biblia tiene trasfondos, una historia dentro de otra historia. ¿Cómo una historia ilumina otra historia? Si usted no conoce una historia, no va a entender la otra. Por ejemplo, cuando los judíos decían que los israelitas, que en ese tiempo eran los samaritanos de las 10 tribus perdidas, no eran ya pueblo de Dios. ¿Cuál es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Si usted busca la historia de Israel en Crónicas, eso es una historia donde Israel y Judá se enfrentaron. Los israelitas samaritanos destruyeron a los de Judá, y en el camino de Jerusalén a Jericó, los israelitas tuvieron pena de ellos y los ayudaron. Jesús le está diciendo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Una forma de recordarles una historia donde fue lo opuesto, donde los samaritanos ayudaron a los judíos. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, en Juan 6 encontramos Jesús multiplica el pan. Jesús multiplica el pan. Después que Jesús multiplica el pan, despide a los discípulos. Ellos se van y Jesús va atrás de ellos y cruza el mar de Galilea, el lago, ¿verdad? Cruza el lago en seco, Jesús caminando. Al otro día las personas llegan y dicen: pero él estaba de este lado. Y salieron del otro lado y lo esperan. Dice: maestro, ¿cómo tú llegaste aquí? Jesús le dijo: ustedes me buscáis no por la comida que, ¿recuerdan? Trabajad no por la comida que perece, sino por la que... Pero, ¿qué tenemos que hacer? Jesús dijo: creéis en mí. Y ellos dicen: si tú quieres que creamos en ti, danos pan del cielo como nos dio Moisés. Y Jesús le dijo: el pan que descendió del cielo soy yo. Noten, Jesús les da pan, cruza el mar y luego les dice que coman del pan que descendió del
Si ustedes notan, esa es la historia de Israel. Antes de la liberación en Egipto, comieron pan sin levadura, ¿verdad? Cruzaron el mar y luego comieron pan que descendió ¿de dónde? Jesús le dijo, yo les di pan, pero ya yo crucé. Ahora el pan no es material. El pan que ahora les debo dar no es más pan de aquel, es el pan que descendió ¿de dónde? Me doy a entender. O sea, una historia es la clave para la otra. Y esta historia terminó. Que Dios les guarde. Una tarea. Me toca un sermón en la tarde, pero antes de comenzar ese sermón, yo le voy a poner una tarea y quiero que ustedes me ayuden a encontrarla. Yo quiero que ustedes me lean Cantares. Déjame ver, Cantares capítulo 3. Vayan conmigo, Cantares capítulo 3. No lo van a leer ahora, simplemente quiero que lo ubiquen. Cantares capítulo 3. ¿Dónde está Cantares? Señorita, usted fue que me ubicó Cantares. ¿Dónde es que queda eso? Yo estoy como por Crónicas. Dije, pero el problema es que yo no sé dónde queda Eclesiastés. Ajá. ¿Usted tiene Cantares? Cantares capítulo 3. Cantares capítulo 3 versículos 1 al 5. ¿Bien? Usted me va a leer ese texto y me va a decir qué historia del Nuevo Testamento es basada en ese relato. 3, 1 al 5. Bien, nos vemos en algún momento esta tarde. Que Dios les guarde.